Muy bien, profe. Lidia, ¿estás por acá? Sí, señor, aquí me encuentro. Bueno, perfecto. Entonces, te agradecería entonces ir admitiendo ingresos de los Claro que sí. estudiantes, compartir ahorita el enlace de asistencia, pues sí, pues efectivamente darle bienvenida a todos ustedes, estudiantes de la UNAD, para este espacio que es muy importante para nosotros. Entonces, vamos a dar comienzo. Espérense un momentico, por favor. Esta sesión ya está siendo grabada. Un momentico, por favor, les comparto pantalla y damos comienzo. Mientras tanto, la profe, si me puede compartir un momentico, también tan amable, digamos, algunas indicaciones importantes previas para este espacio. Agradecería, mientras que ya comparto pantalla, que tengo una dificultad acá en este momentico. Un momento. Claro que sí. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este nuestro CIPAS número 7. En este CIPA trabajaremos entonces todo lo concerniente a la unidad 3. Espero hayamos completado nuestra tarea 2 y haberla dejado ya todo al día. Para los que no, recuerden que siempre tienen algunas oportunidades y que deben contactarse con sus docentes. ¿Qué podemos decir de esta tarea número 3? Esta tarea número 3 es digamos, es el final de nuestras unidades, pero esta tarea requiere un poquito más de dedicación, un poquito más de trabajo, la cual abordaremos en dos momentos. Uno, en el desarrollo normal de la guía que ustedes tienen ya en su plataforma y del cual vamos a trabajar ahorita. Y dos, en un proceso de sustentación. Pero este proceso de sustentación no tiene que ser ni el coco ni el problema para ustedes, todo lo contrario, es el momento de encontrarse con su tutor, de tener esa interacción que a veces estamos esperando y que no nos la encontramos sino a través de todos estos espacios donde estamos muchos. Entonces, en esta sustentación va a ser usted y su tutor únicamente, y va a contar entonces cómo desarrolló el ejercicio que el profesor elija para que usted explique. ¿Qué pasa con ese ejercicio? Pues bueno, lo vamos a tomar al azar. En ese momento, usted sabrá hasta el momento que se encuentre con él cuál va a ser su ejercicio. Entonces, prepárelos todos con tranquilidad. Recuerda que si usted lo hizo, no hay ningún problema de que nos cuente cómo lo desarrolló, porque realmente no le vamos a preguntar nada diferente a lo que ya tiene usted elaborado en su trabajo. No vamos a preguntar nada diferente a lo que usted ya entregó en el foro y que ya le retroalimentamos. Por tanto, va a ser una actividad más bien más de interacción, más de contacto, de encontrarnos, de conocernos y que ustedes entonces tengan la oportunidad de contarnos, digamos, como su experiencia frente al desarrollo del ejercicio y cómo lo hicieron. Eh, Eso es referente ya a esta actividad. Entonces, por favor, aquí la recomendación importante es manejen sus tiempos. El, el, en el foro nosotros nos hemos colocado ya las fechas de cuándo a cuándo vamos a tener desarrollo de retroalimentación en los foros, pero también de cuándo a cuándo vamos a tener las sustentaciones para el cual usted debe agendarse. Recuerdan que todo el curso hemos estado diciendo, por favor, utilicen Skype, únanse al grupo de Skype, mire, este es mi Skype, pues es la hora de que todos tengan su Skype porque el medio en el cual nos vamos a encontrar va a ser por Skype. Entonces, para los que no lo han hecho, pues descarguen su Skype, ténganlo por ahí a la mano porque ese va a ser el medio en el cual nos vamos a reunir para esa sustentación. Pero también hay otras alternativas que seguramente ahorita nuestro compañero Luis Fernando les va a contar. ¿Listo? Yo creo, Perfecto. profe, ya estamos viendo tu pantalla. La Listo. presentación la cerraste, estamos viendo la pantalla de todos los estudiantes. Así es, perfecto, profe. Bueno, entonces vamos a tener muy presente que este espacio es para ustedes, es formativo. Ya básicamente se nos está agotando ya el proceso, estamos en la última etapa, donde ya tenemos todos los insumos de la unidad número 1 y la unidad número 2 para construir este proceso, que es una recopilación, es casi como de alguna manera también es un resumir todo de alguna manera, por decirlo así, aunque hay otras temáticas también pues que acogen lo que concierne a la teoría de conjuntos, pero también es un recoger, ¿sí? Es un recoger toda la información, es un saber previo. Y ese saber previo acá es fundamental. Entonces agradecemos a todos ustedes, estar muy pendientes que Dios mediante ya mañana se les estará compartiendo en sus diferentes medios de comunicación este enlace de la grabación, ¿sí? Somos muy juiciosos con esa parte también, porque sabemos muy bien que esta grabación, este proceso es de vital importancia, fuera de los videos que ya les hemos compartido en los diferentes instantes de comunicación,
también para su construcción, ¿cierto? En este inicio de esta unidad 3. Entonces, ahorita la profesora Lidia les estará compartiendo el enlace de asistencia para que por favor los que permanecemos en este espacio lo tengamos muy presente. Aquí tenemos hasta el momento, tenemos ¿cuántos participantes? 23, exceptuando... 23 y nosotros dos 25. Exactamente. Entonces, pues esperemos a ver si se apuntan más, si ingresan más, pues si la profesora estará dando los ingresos respectivos. También es muy importante, muchachos, lo siguiente. De alguna manera, si no le queda activo el chat, sabemos cuál es el proceso a seguir. Sabemos cuál es el proceso a seguir, tomar evidencias de esta sesión y compartirla con la profesora o conmigo en el chat privado, no en el grupo de Skype, para enviarles su enlace de asistencia. Perfecto, seamos muy claros con eso. También agradecemos su participación oportuna, no en cualquier momento, ¿sí? Para que no se generen interferencias. Muy bien, veo por acá alguna preguntita. Dayan, Andrea, cuéntanos, por favor. Sí, señor. La tutora dijo que podíamos hacer preguntas antes de iniciar. ¿Puedo hacerla? Entonces, Sí, claro, cuéntanos. tengo una pregunta acerca de la videoconferencia que va a haber en Skype. ¿Eso es por estudiante o es en grupo? ¿Te refieres a la invitación de la red de tutores? No, tal vez les estaba hablando de la sustentación. Es Eso, individual. Es individual. Ahorita más adelante también tenemos todas las indicaciones al respecto. Les estaba contando mientras el compañero alistaba la presentación. Ok, gracias. Eso es, listo. Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, sin más ni más, arranquemos con esto. Sabemos cuáles son las recomendaciones, sabemos que ustedes son partícipes de estar acá en este proceso. Vamos a hacer que este espacio sea bastante enriquecedor. Me voy de la camarita un momentico y ya damos comienzo. Entonces, bien, sin más ni más, arranquemos, porque a mí me gusta que esto tome feeling, como decimos nosotros los músicos, los paisas también. Y la idea es que nuestra profesora Livia, Andrea Chaparro Niño y yo, y Fernando Posada Velázquez de la red de tutores, vamos a estarlos acompañando en este proceso formativo. Sabemos muy bien que hay una ruta que es conocer la guía de actividades, el reconocimiento de estas guías, es importante tenerlo en cuanto a que sabemos que es la unidad 3 tarea 3. Hay un ejercicio 1 donde abordaremos la ejercitación respectiva y los conceptos, ¿sí? Obviamente, con relación a lo que nos interese de este proceso inicial de teoría de conjuntos como tal y aplicaciones que lo trataremos la próxima sesión. Hay un ejercicio 2 que es también de ejercitación y de conocimientos conceptuales referente a la representación de conjuntos, algunas operaciones, y dentro de ese marco de operaciones entre conjuntos no es desde el punto de vista cardinal como tal, sino desde el punto de vista del sombreado de los diagramas de Venn. ¿Quién lo recuerda, no? En su colegio, en su institución colegial por allá, los diagramas de Venn Euler, ¿sí? Donde sombreábamos diferentes conjuntos, decíamos que uno era subconjunto de otro, decíamos también que el uno pertenece, un elemento pertenece a un conjunto, pero a este no, ¿sí? Etcétera. Entonces, aquí van a haber elementos que nos van a servir mucho para apropiarnos de esta teoría y efectivamente, pues, abordar ya cuando entremos a la sección de aplicaciones, tener conocimientos muy claros de todos estos significados, de estos conceptos que, si bien ustedes sabrán, tienen un lenguaje también, un lenguaje natural y un lenguaje simbólico de por medio. Y debemos de acostumbrarnos a esos dos tipos de lenguajes. Entonces, reconozcamos que en nuestro proceso, aquí con lo que nos interesa en el ambiente virtual, en el entorno ambiente virtual de aprendizaje, aquí en este entorno de aprendizaje, encontraremos las guías que tenemos que descargar, nuestra guía de trabajo, nuestro anexo 1, que será la fuente de apoyo como ejemplos resueltos y de la manera en que usted debe actuar o resolver los ejercicios, ya sea literal A, B, C, D o E, el que haya escogido y efectivamente también pues anunciado en el foro. Recordemos que es importantísimo el anuncio en el foro,
de ese literal que usted va a trabajar. Cuando usted lo anuncia, yo se lo certifico, en mi caso, la profe también, ¿sí? Los diferentes tutores. ¿Para qué? Para que seamos muy contundentes en que no se pueden repetir literales entre estudiantes, ¿sí? Esto es un proceso netamente individual, ¿sí? Aprendizaje basado en tareas de corte individual. Sabemos que podemos hacer nuestros aportes y recibir también las retroalimentaciones de parte de los mismos compañeros de grupo. Perfecto. Hay un compañero también que puede decirle a X o Y estudiante, cordial saludo, fulanito tal, mira este ejercicio, me parece oportuno que lo hayas hecho de esta manera. En fin, o sea, todos esos agregados fuera de la retroalimentación definitiva del profesor son importantes. Entonces, la idea es que nos nutramos de hacer los aportes efectivos y en su debido momento. ¿Qué vamos a encontrar en este proceso del ambiente de aprendizaje? Aquí en este entorno vamos a encontrar en un momento intermedio en el cual estamos con una guía de actividades y rúbrica evaluativa de la unidad 3 y tarea 3 en torno a la aplicación de la teoría de conjuntos. Sí, tenemos un foro de discusión en el cual ustedes ya han venido aportando, ya han ido anunciando su letra, y la idea es que seamos muy constantes en esta aplicación como tal de definir nuestros aportes a conciencia, porque también dentro de la rúbrica evaluativa estará su participación y será evaluado en la medida que usted lo haga, ¿sí? Entonces, hay unas fechas definidas del 18 al 28 de noviembre. Lean muy bien, por favor, agradecemos, lean muy bien lo que está allí en el foro, ¿sí? En ese foro es importante hacer la lectura. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cuál es nuestro norte a seguir? ¿Qué vamos a encontrar allí en esta guía y rúbrica? Pues el anexo, la guía misma, que les sugerimos hacer el descargue de estos dos contextos importantes, la guía para que lo enrute en lo que hay que hacer y el anexo como manera de ejemplo de solución de esos ejercicios, ¿sí? Entonces, vamos a detallar tanto la guía en su contenido y vamos a detallar también el anexo, a ver qué es lo que nos está manifestando. Entonces, se las voy a compartir aquí rápidamente. ¿Qué nos muestra la guía de actividades? ¿Sí? La guía de actividades, como bien lo estamos viendo acá, pues nos enruta a que hay que escoger de esos 4 ejercicios. Para esos 4 ejercicios siempre va a haber un literal, desde la A hasta la E. Es importante que usted escoja muy claramente ese literal, ¿sí? No vaya a escoger otro. Que es que hoy escogí el A y que mañana entonces, profe, yo no sé, soñé con la almohada y la almohada me dijo que es que mejor me fuera por el B. No, ya si usted escogió el A y lo definió y su profesor se lo certificó, ahí queda listo. Entonces, embárquese, váyase con ese timón, con ese literal, a trabajarlo. Todos tienen el mismo grado de complejidad, ¿sí? De pronto unos tendrán ciertos elementos, cambiarán los numeritos, cambiarán los conjuntos, cambiarán algunos detalles, pero el nivel de complejidad, el abordaje de los temas es exactamente igual. Entonces, desde ahí no tiene, digamos, pérdida para que usted se vaya a ir por otra ruta o a complicarse de pronto en escoger otro literal. Eso sí, tenga muy presente la escogencia y el aviso en el foro como tal de esa escogencia de ese literal. Entonces, cuando ya una vez usted lo haya definido, pues váyase y remítase al ejercicio 1, que es nuestro interés, en este caso, el ejercicio 1 sobre determinación y clases de conjuntos. Vamos a leer esta bibliografía que ustedes la encuentran en el Padlet, que ya se les ha compartido en los diferentes medios de comunicación. Esta bibliografía usted la puede encontrar en el Padlet y la puede descargar en los insumos de nuestra unidad y tarea 3. Enfóquese en solo leer las páginas que le invitamos acá, desde la 2 a la 13, por ejemplo, para abordar lo que concierne a este capítulo inicial de determinación y clases de conjuntos. Una vez usted haga la lectura a conciencia de este proceso, fuera de los aportes, las sugerencias, las tutorías que también vaya recibiendo por externo, que sea por YouTube, por otras fuentes bibliográficas y cibergráficas y de su tutor, pues vamos a ver qué nos dice. Entonces, independientemente del literal A, B, C, D o E, usted va a encontrar esos conjuntos dados, esos conjuntos estarán dados de una manera, de una forma en cómo se determinan, ¿sí? Allí usted tiene que, usted le están dando esos conjuntos de manera, o sea, determinados por
por comprensión. ¿Por qué por comprensión? Ahorita lo vamos a explicar. Porque le están dando una propiedad acerca de esos elementos del conjunto. Por ejemplo, aquí le dicen x tal que x pertenece a los naturales y pues x es un número que es mayor o igual a 5 y menor a 12, estrictamente. O por ejemplo tenemos aquí en el literal D, x tal que x pertenece a los números naturales de tal manera que x es un número que es mayor o igual a 12. ¿Listo? Y así con esos ejercicios. Entonces usted le dan ese argumento, usted le dan ese conjunto por comprensión. Usted lo que tiene que hacer es que determinar ese mismo conjunto por extensión, ¿sí? Hallar el cardinal de dicho conjunto, cuando usted ya lo haya definido por extensión. También identificar qué clase de conjunto es, finito, infinito, unitario, vacío, como tal, o sea, identificarlo, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de sus elementos, que ahorita vamos a explicar esa temática. En lo mismo, vamos a nombrar el ejercicio. Me he encontrado con algunas retroalimentaciones de algunos estudiantes que de pronto por desconocimiento o negligencia, no lo sé, desconozco eso, no quiero ser nadie para juzgar, pero me encuentro con que es que ponen tarea 2, ya, o colocan consolidado final, el nombre del archivo, no. En el foro usted tiene que subir un archivo en Word, ¿sí? Un archivo en Word donde evidencie cada ejercicio, un archivo para el primero, otro archivo para el segundo, el tercero y otro para el cuarto. Ejercicio 1, unidad 3 y así con su nombre de estudiante, ¿sí? Hacer los aportes en el foro, recibir la retroalimentación a debido tiempo, no para último momento, de su tutor y de sus propios compañeros también, que le pueden aportar muchísimo. En ese anexo usted va a encontrar, pues efectivamente, ¿qué? ¿Usted qué va a encontrar en el anexo? Va a encontrar un modelo a seguir para dar respuesta a esos ítems. ¿Cómo así? Mire el modelo, por ejemplo. Miremos acá en el anexo número 1, pues el ejercicio 1 dice determinación y clases de conjuntos. Entonces me dan acá el ejercicio, que x tal que x es un número natural, donde x es un número primo y que a su vez pues es mayor o igual a 2 y menor que 15. Entonces, cuando me dicen determinar por extensión, es colocar uno a uno los elementos que pertenecen a ese conjunto de acuerdo a esta propiedad en general, ¿sí? Determinar la cantidad de elementos de ese conjunto, o sea, el cardinal de un conjunto. Ahorita yo voy a precisar un poco mejor esos conceptos. Y también me dicen que dependiendo de los elementos que tenga, de la cantidad de elementos, como lo vemos acá, pues definir qué tipo de conjunto es, finito, infinito, unitario o vacío, ¿sí? A su vez, miren acá la forma en cómo usted lo debe realizar. Así, así. No tiene por qué hacerlo de otra manera. No se ponga a inventar, muchachos. Me he encontrado con que es que en vez de realizar el aporte en Word, en el archivo en Word, lo hacen directamente en el foro, como llenando ahí un pocotón de cosas. No, muchachos, no nos vayamos de esa ruta. La guía es muy clara. La guía nos orienta. La guía es suficientemente clara. Presentar el desarrollo de los ítems en un documento en Word, en el foro de la tarea que se encuentra en el entorno de aprendizaje. No me están diciendo otra cosa sino eso. Entonces, déjese guiar, porque la guía te va llevando, la guía te va diciendo. Eso sí, tienes que ser muy consciente de hacer una lectura comprensiva, no pasar por largo, por objetivos de entregar así a la carrera, no, vayamos haciendo las cosas a tiempo, vayamos haciendo las cosas a tiempo. ¿Listo? Muy bien, entonces, en ese anexo vamos a encontrar esa sección. ¿Qué más nos muestran también? Un ejercicio número 2. Hay un ejercicio número 2, una representación de conjuntos, y para eso vamos a seguir la misma directriz. Vamos a leer desde la página 20 hasta la 23 de este autor González y Saavedra sobre teoría de conjuntos, la cual también, pues esta bibliografía la pueden descargar del su Padlet, ¿sí? De este insumo fundamental. Usted la puede descargar en PDF o en Word, como lo dicen, o como esté pues, consignado el archivo allí. ¿Listo? Descárguenla y léanla. Léanla porque para mí es muy importante. Un momentico, por favor. Muy bien, para mí es muy importante que hagan Compañero, para discúlpame un todos los segundito. profesores. Claro que sí, profe. Sí, no sé si es que yo no tengo control de la reunión, pero yo escucho que como si estuvieran ingresando, pero a mí no me sale, no sé si le solicito el control, a ver si. Profe, pero ¿tienes el control o no? Más ahora te envié porque me parecía que solicitar control. Te acabé de Ah, ok. enviar. Y de Andrea, muy bien, muy bien. Sí, Ya te lo permití, ya te lo sí, permití.
Sí, porque es que tal vez por eso no te podía ayudar con los ingresos. Gracias, compañero. Claro que sí. Y ya admití los otros también, profe. Claro, muchas gracias. Qué pena. Listo. Muy bien. Entonces, regresando por acá a la sección de la guía. Entonces, una vez usted haga esta lectura, ¿sí? Una vez usted haga esta lectura muy consciente, ¿usted qué es lo que va a hacer? Pues se va a dirigir a realizar lo que nos están pidiendo. Nos dicen, de acuerdo al literal que haya escogido, el A, el B, el C, el D o el E, usted le van a dar unos argumentos. Usted le dicen acá, le van a dar estos argumentos, unas igualdades supuestas, porque usted tiene que verificar de acuerdo a la representación de los conjuntos a nivel gráfico o sombreados, pues usted va a verificar si eso sí es una igualdad o no. Usted lo que tiene que hacer es ¿qué, muchachos? Por ejemplo, A intersectado con B unido C es igual a B intersectado con A unido con C intersectado con el conjunto A. Para eso, todos los videos que ya les hemos compartido a ustedes, todos estos enlaces, todos estos materiales, ustedes los van a tener en cuenta para poder realizar la actividad. Van a ver, ahí hay suficiente material, muy buena explicación de parte de nuestra red de tutores del curso, profesores con una alta experiencia, que también fuera de lo que nosotros hagamos acá, les van a nutrir a ustedes de todo lo que necesiten, ¿sí? Entonces, usted va a encontrar los diagramas de Venn. Por ejemplo, para el literal A, le van a dar esta supuesta igualdad, a nivel simbólico, así en teoría de operaciones de conjuntos, y a nivel gráfico en los diagramas de Venn, como lo vemos acá, ¿sí? Con tres conjuntos A, B y C. ¿Sí? Usted va a encontrar siempre lo mismo para cada uno de esos literales. Cuando usted ya tenga claro eso, usted dice, a partir de esos argumentos, como tal, vamos a dar respuesta a lo que nos dicen. Definir los nombres de los conjuntos de diagramas de Venn. Aquí le dan un ejemplo. ¿Sí? Y tiene que ser desde un contexto como tal. Vamos a ver qué nos dicen acerca del contexto, pero inicialmente, chicos, usted tiene que definir los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn. Por ejemplo, el conjunto universal, estudiantes de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, estudiantes matriculados en cálculo integral, el conjunto A, el conjunto B, estudiantes matriculados en lógica, o el conjunto C, estudiantes matriculados en álgebra y trigo. ¿Sí? Definir esos conjuntos debe ser de su propia autoría, ¿sí? Porque de encontrarse conjuntos iguales, pues ya se tomarán medidas correctivas estipuladas por la universidad de acuerdo a la rúbrica evaluativa, ¿sí? Usted define esos conjuntos desde su propia autoría. Aquí mira que como tal no le están diciendo a usted que tiene que ser desde un contexto académico. Observe bien, dice, la definición de los conjuntos debe ser de su autoría, ¿sí? Pero no le están diciendo que tiene que ser desde un contexto académico. Pues es libre en ese orden de ideas, queremos ser claros con eso. Ya usted verá si se enmarca desde lo académico, así como estos ejemplos, o si se quiere ir desde algo muy libre, pero que sea coherente, que sea lógico, que sea respetuoso de acuerdo a lo que estamos trabajando. ¿Qué nos dicen en un segundo instante? Sombrear los diagramas de Venn-Euler de cada uno de los lados de la igualdad según la operación de conjuntos planteada en el argumento. Por ejemplo, para el literal E, usted va a sombrear este lado, a ver qué le da aquí en este diagrama, y va a sombrear también este otro lado, a ver qué le da aquí. Cuando los sombreados sean totalmente similares, pues se dice que esta igualdad entre esos conjuntos es válida. Si los sombreados son totalmente diferentes, pues en ese orden de ideas, pues, ¿qué vamos a decir de la igualdad? Que no es una igualdad como tal. Por eso son igualdades supuestas. Puede que sí, como puede que no. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué nos dicen también? Que determinar y argumentar si cumple o no la igualdad entre las operaciones de acuerdo a las regiones sombreadas. ¿Cómo así que determine y argumente? Usted puede que sombree, determinar es hacer el sombreado, de acuerdo a los lineamientos y los instructivos en los videos que nosotros les compartimos y con toda esa fundamentación. Cuando usted lo determine, tanto en un lado, en un miembro de la igualdad, como en el segundo miembro de la igualdad, ahí lo determinaste, ahí determinaste la igualdad como tal, pues, o por lo menos determinaste el sombreado. ¿Y qué va, cuando te dicen argumente si se cumple o no? Pues usted dice, listo, de acuerdo al sombreado realizado en el diagrama de Venn, se puede dar evidencia de que en los conjuntos, estos dos conjuntos, como tal, o sea, los dos miembros de la igualdad, no manifiestan una igualdad, o sí la manifiestan, de acuerdo a la situación. ¿Listo? Muy bien, eso es lo que nos están pidiendo ahí, ser argumentativos, justificando claramente. No, es que eso es una igualdad. Sí, pero ¿por qué? Hay que determinar. ¿Listo? Muy bien.
Condiciones de entrega, lo mismo, nombrar el archivo, compartirlo en Word, en el foro, hacer sus respectivos aportes y recibir la retroalimentación respectiva. Listo. Recordemos que como mínimo deben de haber 4 aportes por estudiante para que tenga usted su buen puntaje en el aspecto o ítem de evaluativo de la participación. En el anexo 1 también va a encontrar un ejemplo modelo a seguir para el ejercicio 2. Miremos, por ejemplo, este caso. Representación de conjuntos A menos B unido C igual a A menos B unido con A menos C. Entonces nos dan los dos diagramas, nos dicen que definamos los nombres de los conjuntos en el diagrama de B. En este paso el estudiante debe dar un nombre a cada uno de los conjuntos. Ya lo dijimos, desde su corte académico o desde un corte libre. ¿Sí? Cuando ya usted los haya definido así bien clarito, ¿sí? Esos conjuntos, desde el universal hasta los 3 conjuntos que le aparecen en el diagrama A, B y C, ¿sí? El universal, que es todo el rectángulo, por decirlo así, es como el todo, el universo, o el referente. Entonces me dice, sombrear los diagramas de Venn-Eulor de cada uno de los miembros de la igualdad, según la operación que le estén enmarcando acá. En este caso es una diferencia entre el conjunto A y la unión entre el conjunto B y C. Entonces, aquí realizan el sombreado del primero y realizan el sombreado del segundo. Como ven, miren que el sombreado es totalmente diferente, tanto en esta operación, mírenlo acá, ¿sí? Solo está sombreado una parte del conjunto A y aquí está sombreado una parte del conjunto A y parte del conjunto C. Entonces, los sombreados no son iguales. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? Que pues en este caso vamos a determinar y argumentar si por qué o no se cumple la igualdad o no. Entonces dice, una vez representado el diagrama, miren cómo se está justificando acá, miren, una vez representado el diagrama de cada uno de los lados de la igualdad, así como es esta operación, ¿sí? Y también como lo es esta operación, ¿sí? Tanto esta como esta. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Ah, listo. Una vez representado el diagrama de cada uno de los miembros de la igualdad, se puede evidenciar que las gráficas son diferentes. Por lo tanto, no se cumple la igualdad entre esos dos conjuntos. Ya, no se ponga a hacer nada más. Con eso es suficiente. Pero eso sí, que sea muy descriptivo y siga el paso a paso que nosotros le brindamos en los videos de apoyo para realizar los sombreados de estos conjuntos, de estos procesos. También los invitamos a las sesiones de los B-Learning de acuerdo a sus diferentes zonas, para que también ustedes se puedan nutrir de toda la información que allí consignaremos acerca de esta temática. Muy bien, entonces observemos que simplemente es algo muy sencillo, demasiadamente sencillo. Entonces la guía es muy clara frente a esa parte. Muy bien, lo que nos compete el día de hoy es el ejercicio 1 y el ejercicio 2. El ejercicio 3 y el ejercicio 4 lo impartiremos la próxima sesión. Entonces, vamos de nuevo a la presentación. No sé si hay alguna inquietud hasta el momento de parte de este inicio de temáticas. Cuéntenme, por favor. En el chat no tenemos preguntas. Profe, mi pregunta sería cómo uno, digamos, sombrea en Word el conjunto. Para allá vamos. Ah, ok. Listo, para allá vamos. Listo. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a dar continuidad por acá. Vamos a revisar conceptos. El concepto de conjunto simplemente sabemos muy bien que es una colección o agrupación de elementos, objetos, símbolos o entidades bien definidas que comparten entre sí ciertas características en común, características y propiedades semejantes en común. Como tal, para yo poder realizar operaciones entre conjuntos, pues de alguna manera debe existir, debe. No digo que tiene, porque puede ser que sea un conjunto vacío y no haya nada en común en esa intersección, o en esa unión sí, pero en la intersección de pronto no. ¿Por qué? Porque no tienen características y propiedades comunes, pero por lo normal, esa colección o agrupación de elementos tienen que tener una claridad en que son bien definidos y tienen que tener o deben de tener unas características o que compartan propiedades en común. Observemos, aquí tenemos el conjunto de las frutas y verduras y aquí tenemos el conjunto de unos animalitos acuáticos, terrestres, aéreos también. No sé si vemos a unos aéreos por ahí, sí, a un murciélago por acá, una palomita, una golondrina. Sí, exactamente. ¿Listo? Entonces, como vemos allí, hay dos conjuntos. ¿Compartirán algo en común?
¿Esos conjuntos tienen propiedades en común? No, en ese orden de no. ¿Están bien definidos? Sí, porque uno es frutas y verduras y el otro es animales de cualquier clase. Están bien definidos. ¿Que pueden llegar a compartir propiedades semejantes? Sí, puede ser. Ahorita lo analizaremos dentro de los tipos de conjuntos, porque miren que acá lo que hay en común entre este conjunto, llamémoslo el conjunto A, que es el conjunto de frutas y verduras, y el conjunto B, que es el conjunto de animalitos, no hay nada en común, o sea que su intersección sería vacía, ¿sí? Ahí sería vacía. O sea que no necesariamente tienen que tener propiedades semejantes, ¿sí? Para armar conjuntos. Por lo general debe existirlo, pero por lo normal en algunas relaciones no lo hay, esa relación. Los conjuntos se identifican con letras mayúsculas, como lo vemos acá, el conjunto universal, el conjunto A, el conjunto B, letras mayúsculas del alfabeto común, y los elementos con letras minúsculas, ¿sí? Dependiendo del tipo de conjunto también que tengamos. Y esos elementos se incluyen como tal dentro de unas llaves, unos paréntesis o unos corchetes. Por lo general son llaves, por lo general son llaves. Ahorita lo veremos cuando ya determinemos o nos apropiemos de cómo se determinan los conjuntos por extensión y por comprensión. ¿Listo? Muy bien. Entonces, letras mayúsculas para los conjuntos, letras minúsculas para cuando son los elementos, si estamos hablando de letras o algún otro tipo de fundamentación de los elementos, y se encierran por extensión o como tal o por comprensión dentro de las llaves, ¿sí? Se sugiere que sea dentro de las llaves, como vemos acá en el ejemplo, ¿sí? Tenemos entonces el conjunto L determinado por el alfabeto común desde la A hasta la Z. Como lo vemos, yo puedo poner tres punticos suspensivos entre una letra y a la otra, ¿sí? Entre una de las letras y la letra final, en este caso del contexto que es el alfabeto, ¿sí? Miren que yo en la D coloqué tres punticos suspensivos para indicar que hay ahí más letras, la E, la F, la G y así hasta la Z, y lo pongo como elemento final. Correcto, entonces soy claro con esa parte, ¿no? Soy claro con esa parte. Letras mayúsculas, el conjunto L, letras minúsculas, si son elementos, por ejemplo, en este caso del alfabeto. Y ahí está uno a uno los elementos de ese conjunto. ¿Cómo se representan los conjuntos? Por extensión, nombrando uno a uno sus elementos, como lo vemos acá en este ejemplo. Por extensión, el conjunto S, pues las vocales A, E, I, O, U. El conjunto N, los números naturales, desde el 1 hasta el infinito, se colocan tres punticos suspensivos. Ahorita lo vamos a estudiar con más detalle, los tipos de conjuntos. Pero acá, pues estos tres puntos suspensivos indican, antes del cierre de la llave, como tal, o el cierre del conjunto, pues indica que esto es un conjunto infinito, que empieza en algún elemento, en este caso en el 1, y aquí no se sabe dónde termina. ¿Sí? El conjunto D, gatos, tigres, leones, leopardos, y se colocan también tres punticos suspensivos porque pueden ser que estén definiendo animales felinos o cualquier otro tipo de animalito que uno quiera incluir ahí, dependiendo del contexto que yo estoy tratando, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, uno a uno los elementos, cuando yo los nombro y los separo con comas, sean nombres, sean números, sean letras, sean cualquier tipo, o personas, entes, entidades, cualesquiera, yo siempre los separo con comas para determinarlo, representarlo por extensión. A diferencia tenemos entonces el conjunto por comprensión, cuando yo acojo una propiedad, una regla, una característica común a sus elementos. Como por ejemplo, miren acá, el conjunto S, pues es el conjunto X tal que X, es una vocal, mírenlo acá, conjunto por comprensión, el conjunto S, X tal que X, donde X se refiere a ese elemento que alude a la vocal, o por ejemplo el conjunto N, X tal que X es un número natural, como lo vemos acá por extensión, ¿sí? O por ejemplo el conjunto D, X tal que X es un felino, gato, tigre, león, leopardo, o por ejemplo el conjunto R, X tal que X es un número par, 0, 2, 4, 6, 8 y así infinitamente. ¿Listo? Entonces, detectemos algo aquí importante. Cuando yo nombro una propiedad,
por lo general, o la simbología formal, el simbolismo lógico para la teoría de conjuntos es nombrar por comprensión así, X tal que X barrita lateral, X, donde X se refiere a un elemento cualesquiera de ese conjunto, tomando en cuenta el contexto al cual yo estoy hablando. Vocales, números naturales, felinos, números pares o lo que yo sea que esté tratando. ¿Listo? Por comprensión, nombramos una propiedad. Por extensión, lo nombramos uno a uno los elementos. ¿Listo? ¿Queda claro hasta ahí? Hay otra manera también de representarlos y es a partir de los diagramas de Venn-Euler, ¿sí? Como lo vemos acá en pantalla, el conjunto universal es una manera rectangular y dentro de ese conjunto pues podemos incluir uno o dos o tres o muchos más elementos, más conjuntos, por ejemplo el conjunto A y el conjunto B, ¿sí? Aquí cuando son conjuntos disyuntos, cuando no hay nada en común entre esos conjuntos como tal, o cuando hay por lo menos algo en común, como lo vemos acá en esta segunda imagen, ¿sí? Superior derecha. Entonces acá lo vemos claramente. Diagramas de Venn, simples. Miren, por ejemplo, cuando se intersectan los tres conjuntos, A, B y C, ¿sí? Y miren el sombreado tan importante para representar las operaciones, que ahorita las vamos a recoger. Entonces, diagramas de Venn es una manera de hacerlo, ¿sí? Y aquí se va a evidenciar lo que es el sombreado, ¿sí? También lo hicimos por medio de la representación por extensión, cuando lo nombramos uno a uno, y por comprensión, cuando lo nombramos por medio de propiedades o reglas características también, que pues, efectivamente encontramos común o similitud entre sus elementos como tal. Bien, entonces, tres formas de representarlo: extensión, comprensión y diagramas de Venn. ¿Cuáles son las clases o tipos de conjuntos? Pues tenemos los conjuntos finitos, que es cuando hay un número limitado de los elementos que pertenecen a ese conjunto. Un número limitado de elementos. Bien, ahora. La autoridad judicial o el proceso al que están vinculados sin que se encuentren con dicha información. Segundo, aquellos catalogados como salvamentos de siniestros cuyas primas ya han sido pagadas. Y tercero, aquellos con orden judicial de devolución no reclamados dentro del año siguiente a la comunicación del acto administrativo proferido con dicho fin. No encuentro quién tiene el micrófono abierto, por favor, para que lo cerremos. Dispuestas en la ley 1708. Es el estudiante Amor de Jesús, por favor. Listo, muchísimas gracias. Agradecemos por favor la indicación dada al principio de esta charla, de esta conferencia, en torno a las intervenciones de cada uno de ustedes, por favor. ¿Listo? Muy bien. Bueno, bien, entonces, clases de conjuntos. Decíamos acá, conjuntos finitos es cuando hay un número limitado de esos elementos, ¿sí? Por ejemplo, X tal que X es un día de la semana, ¿sí? Ya sabemos que son, aquí está, este conjunto está dado por comprensión, X tal que X es un día de la semana, es una propiedad que caracteriza los elementos X, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que ahí lo acabé de decir en palabras, en un lenguaje natural, pero se puede terminar por extensión. Las vocales A, E, I, O, U, conjunto finito, hay un número limitado, solo hay 5 elementos, solo hay 7 días de la semana, número limitado, empieza y termina, sabemos dónde empieza y sabemos dónde termina, el nombrar, el catalogar, el nomenclar esos elementos que hacen parte de ese conjunto, ¿correcto? A diferencia de los conjuntos infinitos, pues que tenemos ahí un número ilimitado de esos elementos, como vemos muy claramente en el ejemplo del conjunto n, x tal que x es un número natural, ya lo dijimos ahorita, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y no sabemos dónde termina. Hay infinitos. Sabemos dónde empieza, ¿sí? Y tenemos una cardinalidad infinita, porque no sabemos cuál es la cantidad de elementos que total conforman ese conjunto. O miremos, por ejemplo, esto, 3, 6, 9, 12, 15, que ahí está por extensión, es un conjunto infinito, no sabemos dónde. Son, por ejemplo, podemos decir que son los múltiplos mayores iguales que el 3, 3, 6, 9, 12, múltiplos x tal que x pertenece a los números múltiplos mayores o iguales que el 3, por ejemplo.
Ese podría ser por extensión, si a mí me lo pidieran determinar por esa forma de determinación de conjuntos. Entonces, infinitos, número ilimitado de elementos, ¿sí? Finitos, número limitado. Sea que me lo den por extensión o sea que me lo den por comprensión, yo debo de identificarlo. Una buena recomendación, muchachos, es que si se lo dan por comprensión, así como el conjunto A o el conjunto N, llévenlo a un conjunto por extensión, en la medida de lo que sea posible. Y así puede determinar su cardinalidad y determinar como tal, al final, pues si es finito, infinito, vacío, unitario. También es una buena recomendación hacerlo, ¿sí? Hay unos conjuntos especiales, que es el conjunto vacío, es cuando pues carece de elementos ese conjunto y se suele simbolizar con una llavecita abierta y cerrada, como la vemos acá, cerramos una llave, abrimos una llave, o también con el símbolo, como lo vemos acá, que es el símbolo phi, el símbolo del vacío, ¿sí? Un circulito y una linecita que la parte a la mitad. Entonces hay una forma de simbolizarlo, este es el lenguaje simbólico, para indicar que tenemos un conjunto vacío. Por ejemplo, el conjunto A, X tal que X, es un mes que tiene 45 días. Yo no lo conozco. ¿Cuál es ese mes? No hay. Por ende, es un conjunto vacío. No hay elementos. A pesar de que sí se pudo catalogar ese conjunto por comprensión, mírenlo acá, ahí está la propiedad, está la característica de esos elementos que en lo supuesto podrían pertenecer allí, claro. Es un conjunto que está definido por comprensión, está determinado por comprensión, pero no tiene elementos. X tal que X es un mes que tiene 45 días. A ver, si a mí me dijera, determina ese mismo conjunto que está por comprensión y llévelo a extensión, ¿cuál sería? Mírenlo acá, es un conjunto vacío, no hay ningún elemento, no hay ningún elemento. El conjunto universal o el conjunto referencial, algunos autores también lo llaman así, es el que está conformado por todos los elementos que se están estudiando, que están dentro de un determinado contexto, en un momento como tal de estudio, ¿sí? A ejemplo, tenemos el conjunto de las letras del abecedario, por ejemplo, A, B, C, D, E, F. Y este efectivamente sería un conjunto, pues, un conjunto infinito, que aparecen tres punticos suspensivos al final. Si yo dentro del contexto del abecedario lo voy a catalogar, ¿sí? Entonces, a no ser, sería un conjunto infinito si yo no sé cuántas letras más o cuántos caracteres le quiera colocar a este conjunto, pero es un conjunto universal, es un todo, es un referente que a partir de él se pueden caracterizar otros conjuntos que vayan en común acuerdo con ese conjunto universal. O por ejemplo que es un conjunto finito a propósito, el conjunto de las vocales A, E, I, O, U. ¿Sí? Es el conjunto A. Y a ver ustedes qué recuerdan acerca de este simbolito. ¿Qué me dice por ahí? ¿Quién quiera participar? ¿Qué significa A y esta C así como la vemos ahí en pantalla? Pertenece, creo, pertenece. ¿Quién da más? Bien por tu aporte, vamos a ver cómo lo podemos corregir. ¿Quién se acuerda? Es una C. Es como una C No, así. creo que estoy equivocado. Listo. A ver, ¿y quién me dice de pronto otra cosa? ¿Qué significará esto cuando yo estoy comparando dos conjuntos? A ver, conocimientos previos. ¿Quién los recuerda de por ahí del colegio? Cosas así. ¿Quién me dice? A está en U. Ah, eso, el conjunto A está comprendido, es un subconjunto, está incluido en el conjunto universal. Observen, miren la I. A, E, I, O, U. Son las letras que si bien tomamos el referente universal, pues hacen parte de ese conjunto. Cada uno de los elementos del conjunto A pertenecen al conjunto universal. Por ende, se dice que el conjunto A es un subconjunto del conjunto universal. Recordemos que si bien el conjunto A puede tener los mismos elementos del universal, o en este orden de ideas, pues el conjunto A tiene que ser menor en sus elementos, o debe ser menor en sus elementos que el conjunto referencial o el conjunto universal. Esto enseguida lo tocamos con más detalles. Entonces, ¿queda claro esta parte? El conjunto universal es un todo. El conjunto vacío carece de elementos. Miremos esto, la relación de inclusión, es lo que veníamos tratando. Un conjunto A está contenido en un conjunto B o en otro, como el universal,
si todo elemento del conjunto A pertenece también al B, ¿sí? Y se simboliza así como lo estamos viendo acá. A y una C así alargadita, una C alargadita, como lo vemos en pantalla, B. Eso significa que A está incluido en el conjunto B o A es un subconjunto del conjunto B. ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Bueno, listo. Conjunto A está contenido en el conjunto B, significa que todos los elementos de A pertenecen al conjunto B. O si todos los elementos de B pertenecen al conjunto A, pues yo digo que el conjunto B es un subconjunto del conjunto A. Perfecto. Observemos acá. Tenemos el conjunto A como el A, E, I, O. Tenemos el conjunto B como A, E, I, O, B, C y D. Analicemos por qué el conjunto A es un subconjunto del conjunto B. ¿Quién me dice? ¿Quién me quiere decir? Chicos. Porque en el B se encuentra algunas características del A como lo son algunas vocales. ¿Cuáles serían esas vocales? Cuéntame. Todas las vocales. O. Eso. A, E, I, O. Esta partecita que yo estoy señalando acá, esto que estoy señalando acá, hace parte del conjunto como tal. O sea, es lo mismo que el conjunto A. Eso significa que el conjunto A en torno a sus elementos pertenece en sus elementos al conjunto B. Hace parte del conjunto B. Por ende, decimos que el conjunto A es un subconjunto del conjunto B. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A pertenecen al conjunto B. Y lo acaba de decir la compañera. A, E, I, O son los elementos de A, pero también hacen parte del conjunto B. ¿Sí? Eso significa relación de inclusión o subconjunto también. Uno puede decir A es un subconjunto del conjunto B o A está incluido en B. También se puede decir así. Profe, qué pena. ¿Sí? Profe, o sea, ¿esa U significa qué? Perdón, es que no. La U, Es, sí. Sí, esta señor. C, esto es una C. Sí. Ajá. Esto es una C. Podemos decir que es una U acostada también, pero simulémosla mejor como una C alargadita. Esa ¿Y C cómo se le llamaría eso? ¿Ese cómo se llama o cómo lo podemos identificar? No así sé o cómo. Es que no, es precisamente que A es un subconjunto del conjunto B. Ah, precisamente. ¿Listo? A es Ah, un ok. subconjunto del conjunto B. Gracias. Si existe por lo menos un elemento de A que no pertenece al conjunto B, se dice que A no está contenido en B o A no es un subconjunto de B y se simboliza como lo vemos acá en pantalla. A, C alargadita con una línea que la divide o la parte y el conjunto B. Eso significa que ningún elemento de A pertenece al conjunto B. Por lo tanto, el conjunto A no es un subconjunto de B. Puede que algunos de los elementos de A pertenezcan a B, pero no todos. Y para que sea subconjunto, tiene que ser que todos los elementos del conjunto A pertenezcan al conjunto B. Si no lo es, no se puede decir acerca de su inclusión. Por lo tanto, eso es todo lo contrario a lo que es un subconjunto. ¿Sí? Soy claro con esa parte, ¿no? Vamos bien. Sí, Miremos, señor. miremos acá, el conjunto A, que es A, E, I, O, U, las vocales, y el conjunto B, que es las mismas vocales, pero sin la U, y adicionamos B, C y D. Observemos, la A, que es del conjunto A, pertenece al conjunto B, la E también, la I también, la O también, pero me faltó la U, que no está en el conjunto B, con al menos un elemento del conjunto que yo estoy relacionando con el otro, que no esté en ese otro, eso significa que el conjunto A, en este orden de ideas, no es un subconjunto o no está incluido en el conjunto B. ¿Sí? Soy claro con esa parte. Eso se llama una relación de no inclusión, de ser no subconjunto, un conjunto con relación a otro. Ojo, la relación de inclusión se utiliza solo para comparar dos conjuntos, no para comparar un elemento con un conjunto. Eso se denominará la relación de pertenencia y no pertenencia, que eso es otra cosa muy diferente. ¿Listo? Sí, que ahorita, al principio, ahorita alguien lo había mencionado por allí, un compañero. ¿Listo?
¿Preguntas hasta el momento? ¿En el chat hay algo? No, compañero, pero sí ya les tengo la asistencia para recordarles que por favor la diligencia es necesario que hagan su registro, que nosotros tengamos trazabilidad en nuestra participación. Asimismo, recuerden que los que no tienen acceso al chat deben tomar un pantallazo y enviarle a su respectivo tutor la evidencia para que nosotros podamos compartirle el link de asistencia y queden registrados. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Claro que sí. Entonces, atendamos a esta instrucción que nos indica la profesora Lidia para que podamos cumplir con este requerimiento. Es importante que todos los que estemos acá asistamos tan amable. Muy bien. Bueno, entonces, quedando claro el término relación de inclusión o subconjunto y no subconjunto, pues entremos a hablar de lo que son conjuntos disyuntos. ¿Qué son conjuntos disyuntos? Los conjuntos disyuntos son aquellos que no tienen elementos en común. Eso significa que la intersección entre ellos va a ser ¿qué? Nula. Ahorita hablamos de intersección, pero en otras palabras significa que ni el conjunto A está incluido en el conjunto B y a su vez el conjunto B tampoco está incluido en el conjunto A. Es decir, en otras palabras más, palabras menos, ninguno de los elementos de A pertenece al conjunto B y ningún elemento de los del conjunto B pertenecen al conjunto A. Observen muy bien, miran 1, 3, 5 y 7 que pertenecen al conjunto A, no están en el conjunto B. Y observen el conjunto B, que es 2, 4, 6 y 8, tampoco pertenecen al conjunto A. ¿Eso qué significa? Que son conjuntos ¿qué? Disyuntos. Disyuntos. Conjuntos disyuntos, que no hay nada en común entre ellos como tal. No hay nada, ninguno, ojo, ningún elemento ni de un conjunto hacia otro, ni del otro hacia el uno. Eso es importante tenerlo muy presente. Ahora, cuando hablamos de un subconjunto propio, que es otro tipo de conjunto especial, pues nos estamos refiriendo a lo siguiente. Se dice que A es un subconjunto propio del conjunto B, siempre y cuando los elementos de A pertenezcan a los elementos de B y a su vez los elementos de B pertenezcan a los elementos al conjunto A. Este hecho se simboliza así como lo vemos acá en pantalla. A subconjunto propio con B, es decir, una C larguita, la misma simbolización del subconjunto, pero con una línea como un subrayado, por decirlo de alguna manera, una línea inferior abajo de esta C alargadita, ¿sí? A es un subconjunto propio de B y se lee así como lo vemos. A es un subconjunto propio de B, o también se puede decir que A es igual a B. Claro, también podemos decir que A es igual a B. ¿Por qué? Pues porque si los elementos de A pertenecen al conjunto B y los elementos de B pertenecen al conjunto A, pues se dice tranquilamente, ¿sí? Que ambos conjuntos son iguales, a no ser, y ahí ya cambia toda la estructura, que uno de los elementos, que todos los elementos del conjunto A pertenecen al conjunto B, pero puede que ese conjunto A tenga otros elementos. Eso ya sería un subconjunto, pero no es un subconjunto propio. Solo es un subconjunto propio, como lo vemos acá en pantalla, ¿sí? Solo un subconjunto propio entre los dos, siempre y cuando haya igualdad de sus elementos, tanto de un lado hacia el otro como del otro hacia el uno. Es decir, que A es un subconjunto de B o que B es un subconjunto de A. Miremos acá. El conjunto A, X tal que X es una vocal. Listo, conjunto, eso es está dado por extensión, perdón, por comprensión. A, X tal que X es una vocal. Es una característica, una propiedad. Y el conjunto B es ese mismo conjunto por extensión. A, E, I o U. Se puede afirmar que A es un subconjunto propio ¿de quién? De B. O también podemos decir que B es un subconjunto propio de A, porque son los mismos, son iguales esos dos conjuntos. También podemos decir que A es igual a B, o sea, uno lo puede simbolizar con una igualdad. A es igual a B, también lo podemos decir de esa manera. ¿Sí? Soy claro con esa parte. Ahora, se los mencioné ahorita, cuando hablamos del cardinal de un conjunto, hablamos simplemente de la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. La cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Y se suele simbolizar de estas dos maneras. Card, y entre paréntesis el conjunto al cual yo estoy aludiendo, el card A, cerramos paréntesis, o también con una N minúscula y entre paréntesis el conjunto A, como lo vemos acá. La mayoría de gente utiliza este.
N entre paréntesis A. Hay otros autores que también se apoyan en card, indicando que es un cardinal. Entonces, en otras palabras, ¿qué es el cardinal de un conjunto? Es la cantidad de elementos de ese conjunto. ¿Sí? Cuando yo ya detecte cuántos elementos, ojo, cuántos elementos tiene ese conjunto, yo puedo decir que el cardinal de ese conjunto es 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, ¿cuál sería el cardinal de este conjunto de las vocales? ¿Cuál sería? Jóvenes, ¿cuál sería el cardinal del conjunto? Serían ¿Sí? 5. Exacto. ¿O cuál sería el cardinal de este conjunto A que estoy señalando acá? 1, 3, 5 y 7. ¿Cuál sería el cardinal? ¿Quién me dice? 4, sería 4. Totalmente. ¿Listo? Entonces miren que está muy claro. Cardinal alude a los elementos de ese conjunto. Miremos como lo vemos en pantalla. El conjunto A, que está dado por M, N, P, Q, R y S. ¿Cuántos elementos tiene? 6. El cardinal del conjunto A es 6. O este triángulo, que son 7, 3, 2, 11, 5, 3 y 17. ¿Sí? El cardinal del conjunto B son 7 elementos. Cuéntelos, simplemente cuéntelos. Ese es el cardinal. Y mire la nomenclatura, mire muy clara la nomenclatura. N se refiere al número de elementos. ¿De quién? Del conjunto que yo estoy tratando, ya sea del conjunto A, sea del conjunto B o sea del conjunto C, que en este caso, pues Ecuador, Perú, Chile y Colombia, pues son 4 elementos que están incluidos o que pertenecen a ese conjunto. Es el cardinal de C, el cardinal de B y el cardinal de A. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para muchos conjuntos utilizados en matemáticas tales como los números naturales, que se simboliza con n, enteros con z, racionales con q, los reales con r, su cardinal es infinito, ¿sí? Siempre, o sea, cuando tengamos un conjunto infinito, su cardinal es infinito. Eso que quede muy claro, su cardinal es infinito. Los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los números reales, ¿sí? Esos son conjuntos infinitos. Entonces, por ende, no hay una cantidad limitada o definida de sus elementos. Por ende, su cardinal va a ser infinito. Observemos acá, hay una propiedad muy importante para cuando se tienen dos conjuntos, ¿sí? Y su cantidad es finita para cada uno de ellos. Entonces, pues, yo puedo decir que el cardinal de la unión entre dos conjuntos es equivalente o es igual a ¿quién? A la sumatoria del cardinal de uno de sus conjuntos más el cardinal del otro de sus conjuntos, excepto o menos, ¿sí? Menos el cardinal de la intersección entre ellos o lo que haya en común entre esos dos conjuntos. Observemos acá este conjunto que tenemos acá. Observemos el conjunto universal que está catalogado por dos subconjuntos que hacen parte del mismo. ¿Cuáles? El conjunto A, que está determinado por el elemento 6 y 9, y el conjunto B, que está determinado por los elementos 9 y 11. Observamos algo muy importante. ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad de elementos del conjunto A? Por ejemplo, la cantidad de elementos del conjunto A, ¿cuál sería? A ver quién me dice. La cantidad de elementos del conjunto A, ¿cuántos sería? Muchachos. 2. 2. La cantidad de elementos del conjunto B. También 2. Aquí creo que hay un error, profe, no sé si lo detectaste, yo ya lo detecté. Sí, señor, está el error. Ahí está el error y lo voy a corregir acá. Porque lo que hizo fue sumar la cantidad de elementos, pero no sumar el número de elementos. Exactamente, entonces vamos a corregirlo acá para que nos quede la apreciación para que atendamos a eso. Listo, entonces, ojo, cantidad de elementos del conjunto A, ya dijimos que eran ¿cuántos? 2. Muy bien, más la cantidad de elementos del conjunto B, también, pues el 9 y el 11, suma 2, otros 2 elementos. Listo, menos la cantidad de elementos de la intersección. Ahorita hablamos de la intersección, pero a grosso modo, para los conceptos previos, ¿qué es una intersección entre dos conjuntos? Es lo que hay en común entre esos dos conjuntos. Y lo que hay en común entre el conjunto A y el conjunto B, ¿quién me dice qué es? 9. 9. ¿Cuántos elementos hay? Solo 1. uno. Solo uno. Por lo tanto, eso nos da igual a ¿cuánto? 3. O sea que el número de elementos de esa unión
de esa unión, y recordemos que la unión es tomar todos los elementos que pertenecen a esos conjuntos, y efectivamente sería pues el 6, el 9 y el 11. Esa es la unión, por lo tanto son 3 elementos, no hay nada más. ¿Sí? ¿Soy claro con esa partecita, jovencitos? ¿Sí? Es muy claro esa parte. ¿Listo? ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. ¿Soy claro con eso? Hago la salvedad, quería hacer esa Qué corrección. pena. Sí, claro. O sea que no se suman las cantidades, sino no los valores, sino la cantidad. Eso, la cantidad de elementos que tiene, porque es que mira que la definición de cardinal que dice, llamamos cardinal de un conjunto al número de elementos que posee ese conjunto. Por lo tanto, si usted analiza cuántos elementos tiene el conjunto A, pues solamente el 6 y el 9, son solo 2. No vayan a cometer el error de sumar el 6 más el 9 y eso nos da 15. Jamás. Ojo con ese error. Por eso estoy haciendo la salvedad acá y la corrección oportuna para que no cometamos ese error. ¿Listo? Y los elementos del conjunto B, lo mismo, el 9 y el 11, son solo 2. Y la intersección entre esos dos, pues es solo el 9. Lo que hay en común entre el conjunto A y el conjunto B es solo un elemento. 2 más 2, 4, menos 1 son 3. Por lo tanto, el número de elementos que tiene esa unión, ¿sí? Es el 6, el 9 y el 11, y eso significa que son 3. Ahorita vamos a estudiar mejor el concepto de operaciones. ¿Soy claro con la pregunta de la compañera? Claro que sí, muchas gracias. Listo, con muchísimo gusto. Bien, bueno, vamos a mirar lo que son operaciones entre conjuntos. Hablamos de la unión cuando decimos que hay unos elementos que pertenecen al conjunto A o también pertenecen al conjunto B. Hay elementos, X tal que X pertenece al conjunto A y esos elementos también pertenecen al conjunto B. Recordemos el símbolo de la disyunción, la O. Mírenlo acá, el conjunto aquí está el conjunto por extensión, como lo vemos. A unido B es igual a X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. O sea, estoy tomando elementos comunes y no comunes a ambos conjuntos. Elementos comunes o y no comunes. ¿Sí? En este orden de ideas. Entonces, observemos qué es lo que está sucediendo ahí. Comunes y no comunes. O sea, que se pueden repetir elementos como tal en torno a su desarrollo, pero ojo, comunes y no comunes. ¿Cómo así? Observemos. Nos dan acá el conjunto universal por extensión del 1 al 9, conjunto A por extensión del 1 al 7 y el conjunto B 3, 5, 6, 7 y 8. Conjuntos finitos porque tienen una cantidad limitada de elementos. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería el cardinal del conjunto universal? ¿Quién me dice? ¿10? ¿Completamente segura? Ah, no, 9. 9, ¿sí o no? Es el conteo, por eso quería hacer el ejercicio, contarlos bien, contar bien esos elementos. El cardinal del conjunto B, 5. Cardinal del conjunto A, 5. Es la cantidad de elementos, no es sumar uno a uno los elementos. Ojo con ese error, que muchos cometemos ese error, ¿sí? Muchos cometemos ese error. Yo también lo hacía cuando estudiaba en teoría de conjunto en la universidad. La misma cosa. Y aquí uno comete el error. Entonces, por eso, cardinal es la cantidad de elementos. Es la unión. ¿Qué es la unión? Tomar los elementos de A o tomar los elementos de B. Es decir, elementos comunes y no comunes a ambos conjuntos. ¿Cuál sería entonces? Observemos el sombreado. Mire qué tan importante. Y alguien me lo preguntaba que cómo se haría el sombreado. Sí, entendamos primero el sombreado de cada una de las operaciones para poder hacer ya gestiones un poco más extensas pues, al sombreado general de otras operaciones compuestas, por decirlo así, operaciones combinadas. Entonces observemos, la unión es sombrear tanto el conjunto A como el conjunto B, así como lo vemos, independientemente de los elementos que haya en el círculo de A y en el círculo de B. Por lo tanto, esa unión es, miren lo que están diciendo, coger los elementos comunes y no comunes a ambos conjuntos. Pues los elementos comunes a ambos conjuntos, al A y al B, si me dicen hallar la unión entre A y B, sería pues ¿quién? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No los tiene que poner en orden
ascendente o descendente, los puede colocar en desorden si lo desea. Yo puedo empezar por el 8, luego pasar al 2, luego pasar al 5, al 3, el 4, en fin, no importa, con tal de que estén ahí, ¿sí? Con tal de que estén ahí. ¿Me hago entender? Entonces, eso significa la unión de conjuntos, tanto en el sombreado, en el diagrama de Venn, ¿sí? En su representación como un conjunto por extensión, como lo vemos acá, A unido B es igual a llave, desde el 1 hasta el 8, como lo vemos, y cerramos la llavecita. Es importante abrir la llave y cerrar la llave, ¿sí? Abrimos y cerramos el conjunto. Ese conjunto es un conjunto finito, ¿sí? ¿Cuál sería el cardinal de esa unión? Pues simplemente cuente los elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuántos elementos hay? Hay 8 elementos. Ese sería el cardinal de esa unión. ¿Listo? Observemos. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, se dice que son conjuntos ¿qué? A ver quién me recuerda. Lo vimos ahorita. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, eso significa que ¿cómo se llaman esos dos conjuntos? Cuando los dos conjuntos no tienen elementos en común, ¿se llaman conjuntos qué? Disyuntos. Disyuntos, excelente, así muy bien. Estamos acá. Muy bien, disyunto. Entonces, observemos esos mismos conjuntos. Conjunto A, conjunto B, cambian un poquito. Conjunto A son los números pares del 2 hasta el 8. Conjunto B, 1, 3, 5 y 7 y 9, números impares allí. Y el conjunto universal sigue siendo del 1 al 9. Si a mí me dicen que hallemos la unión entre esos dos conjuntos, como lo vemos ahí en pantalla, pues la unión es ¿quién? ¿Hay elementos en común o no hay elementos en común? No hay elementos en común. Su intersección es vacía. Esa es la característica principal de conjuntos disyuntos. Su intersección es vacía. Y su sombreado se representa de esta manera. Los conjuntos por aparte. El conjunto A por un lado y el conjunto B por el otro lado. Se sombrean así porque es una unión. Sombreo todo el conjunto A y sombreo todo el conjunto B. Eso sí, no hay intersección entre ellos ya. ¿Sí? Esa unión sigue siendo ¿quién? En este orden de ideas para el conjunto A y el conjunto B. Pues el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay 9 elementos. Ese sería el cardinal del conjunto A unido B. Conjuntos disyuntos y su operación unión. Conjuntos que hay algo en común como tal y esta sería su unión. Miren que ahí estamos repasando todo. La intersección. ¿Qué sería la intersección? La intersección es cuando hay algo en común entre esos conjuntos que yo estoy tratando, el conjunto A y el conjunto B. Es decir, que yo estoy tomando o está conformado por los elementos comunes de ambos conjuntos, tanto de A como el conjunto B. Aquí solamente me interesa tomar elementos comunes, mientras que la unión cogía comunes y no comunes. Miren ahí la idea central. Unión, comunes y no comunes. Elementos comunes y no comunes. Intersección, elementos solo comunes, que se repitan, que haya algo ahí entre lo uno y lo otro, comunes. Observemos entonces estos tres conjuntos. El conjunto universal del 1 al 9, conjunto A del 1 al 7, 1, 2, 3, 4, 7, y el conjunto B 3, 5, 6, 7 y 8, conjuntos finitos. Ahora, cuando me dicen la intersección a nivel del sombreado, es como lo estamos viendo en pantalla, que tanto en este caso el 3 y el 7 pertenecen al conjunto A, como también pertenecen al conjunto B. Los demás elementos, como el 1, el 2 y el 4, no pertenecen al conjunto B, o el 5, el 6 y el 8 no pertenecen al conjunto A. Los únicos que sí se comparten para ambos conjuntos son el 3 y el 7, y efectivamente va a ser un conjunto también finito, donde su cardinalidad será igual a 2. La cardinalidad de A intersectado B sería 2, el 3 y el 7. ¿Listo? Son solo dos elementos. Esa es la intersección. ¿Sí queda claro? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo tengo elementos o conjuntos donde no hay nada en común? ¿Sí? Donde no hay nada en común entre ellos. Por ejemplo, tenemos estos elementos para estos conjuntos. El conjunto A, números pares del 2 al 8, punto B, 1, 3, 5, 7 y 9, y el conjunto universal del 1 al 9. Su intersección a nivel del sombreado, efectivamente, no hay nada en común entre el conjunto A y el conjunto B. Conjuntos disyuntos, totalmente independientes en el diagrama de Venn. Por lo tanto, esa intersección, ¿cómo creen ustedes que va a ser? ¿Quién me dice?
¿Quién me dice cómo va a ser la intersección entre el conjunto A y el conjunto B? Están muy calladitos. No se nos duerman. Recordemos que su participación es muy importante. Yo le ayudo. Listo, profe. Están dormidos, un conjunto vacío. Conjunto vacío, muchachos. Conjunto vacío. No les dé pena. Si nos equivocamos, no hay problema. Recordemos que estamos acá para aprender y corregir. Listo. Entonces sería un conjunto vacío, como lo vemos acá en pantalla. Ese sería el conjunto vacío. A intersectado con B. Recordemos que se puede simbolizar con este simbolito o con simplemente una llave acá abierta y una llave cerrada, vacía, sin nada de elementos. ¿Sí? Conjuntos disyuntos. En términos más, términos menos, la intersección es lo que hay en común, es lo que como tal entre A y B hay en similitud, como tal. En este caso el sombreado es el 3 y el 7. ¿Listo? Diferencia de conjuntos. Otra operación muy importante. La diferencia en conjuntos, esto es cuando yo tomo elementos de A, pero que no pertenecen al conjunto B. ¿Sí? La diferencia entre A y B se simboliza así, como lo vemos, A menos B. Usted también puede colocarlo B menos A, dependiendo del contexto, pero es simplemente tomar los elementos que pertenecen a A y a su vez no pertenecen al conjunto B. Esta es la relación de pertenencia, que ayuda a comparar un elemento con un conjunto. Entonces, comprendamos que efectivamente lo que está sucediendo acá es que voy a tomar elementos del conjunto A, pero que no van a pertenecer al conjunto B. Observemos con un ejemplo para que nos quede más claro, tanto para conjuntos o elementos en común para conjuntos disyuntos. Tenemos el conjunto universal del 1 al 9, el conjunto A del 1 al 7, 1, 2, 3, 4, 7, conjunto B 3, 5, 6, 7 y 8. Ahora, la diferencia, ojo, la diferencia, a ver, antes de mostrar algo acá, quiero que me cuenten para que despertemos un poquito y me cuenten a ver ustedes qué me han comprendido. Si yo digo, hallemos la diferencia entre A y B, A menos B, y es decir, que cuáles son los elementos del conjunto A, sí, pero que no pertenecen al conjunto B. A ver quién me dice. Así, a grosso modo, mirando simplemente los conjuntos ahí por extensión como me los dieron. ¿Cuáles son los elementos de A que no pertenecen al conjunto B? Profe, el 2 y el 4. ¿Cuáles son? El 2 y el 4. ¿Cuáles son los Y el elementos? 1. El 1, muy bien, el 1, el 2, el 4, porque mira que el 3 pertenece al conjunto A y al B. ¿Cuál más? El 7 también pertenece, entonces sería el 1, el 2 y el 4. ¿Sería un conjunto finito o infinito? Finito. ¿Y cuál sería su cardinalidad? La cardinalidad del conjunto A menos B, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el cardinal del conjunto A menos B? 0. No, lo acabaste de decir. ¿Cuántos elementos tenía? El 1, el 2 y el 4. ¿Cuántos elementos hay? 5. Chicos, 3. 3, el 1, el 2 y el 4. Ese es el cardinal del conjunto A menos B. Solo 3 elementos. Es un conjunto finito. ¿Listo? Entonces, observemos gráficamente en el diagrama de B, es esto. Son todos los elementos del conjunto A que no pertenecen, que no hacen parte del círculo del conjunto B. No están metidos en el círculo del conjunto B. Observe muy bien ese diagrama. Ese sombreado es importante. Es importante para el ejercicio número 2 de esta guía de actividades. ¿Sí lo comprenden? El 1, el 2 y el 4. Y miren acá entonces cómo se simboliza. El cardinal del conjunto A menos B son 3, es el número 3, es igual a 3, porque hay 3 elementos, 1, 2 y 4, son solo 3. Ese es el cardinal de A menos B. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando los conjuntos son disyuntos? Es decir, cuando no hay elementos en común entre el A y el B. ¿Qué pasa cuando no hay elementos en común? Entonces, para estos tres conjuntos, universal A y B, ¿qué tenemos? Pues miren, que A menos B va a ser simplemente el conjunto A. O si a mí me dijeran B menos A, pues simplemente sería el conjunto B. Todos los elementos de A que no pertenecen al conjunto B. O sea, que solamente estoy sombreando el conjunto A.
Y esto es cuando entre esos dos conjuntos no hay nada, no hay elementos en común. Entonces, observemos, la diferencia es tomar los elementos de A que no pertenecen al conjunto B. Muy bien. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Cierto que sí? Sí, profe. Muy bien. Profes, profe Lidia, ¿cómo estamos en la asistencia? ¿Estamos diligenciándola, chicos? No olvidemos este asunto importantísimo. ¿Cuánto sabemos No he acá? revisado el registro, pero estamos en 28 en este momento. Ah, 28 estudiantes. Listo. 28, 20. Exacto. Muy bien, perfecto. Agradecemos que participen de estos espacios. Es importante que ustedes lo hagan porque a ver, podemos decir que no es lo mismo, aunque nutre mucho de toda la información porque eso igual una clase asincrónica, pero estas clases así le permite a usted preguntar, tener más encuentro con el propio profesor, preguntar los detalles muy puntuales, tener esa cercanía con el tutor mismo, que es muy importante hacerlo, ¿sí? Entonces, esa es la invitación. Muy bien, y tenemos una cuarta operación muy importante también, que es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica nos está queriendo decir que, pues, en otras palabras, así se simboliza, como lo vemos acá con este triangulito, A diferencia simétrica con B, A triangulito con B. A diferencia simétrica con B es lo mismo que la diferencia entre la unión de ellos, de esos dos conjuntos y la intersección de esos conjuntos. En otras palabras, es tomar los elementos de la unión que no pertenecen a la intersección. Mire y verá qué tan fácil es. Si lo traducimos en términos de diferencia, porque es la diferencia entre la unión y la intersección, es simplemente, ¿qué es la diferencia simétrica entre un conjunto y otro? O A triangulito con B. Pues es simplemente, tome los elementos que pertenecen a la unión entre esos dos conjuntos, ¿sí? Pero no tome nada de la intersección, o excepto la intersección entre ellos. Ah, profe, pues muy fácil, vamos a mirar. Cuando los dos conjuntos tienen algo en común, ¿qué pasa? Conjunto universal del 1 al 9, conjunto A 1, 2, 3, 4, 7, el conjunto B 3, 5, 7, 6, 7 y 8. En otras palabras, es tomar la unión, miren, tomar la unión entre A y B, ¿sí? Y quitarle la intersección. Quisiera tomarme el atrevimiento, profe, no sé si sería viable, quiero explicar algo acá en Paint, un momentico, para que entendamos algo importantísimo y enseñarles aquí también en Paint para cuando hagan sus tareas. Entonces, tenemos acá el diagrama, ¿sí? Tenemos el conjunto universal, miren qué tan fácil es. Tenemos el conjunto B por acá, el conjunto A, tenemos el conjunto A por acá, tenemos el conjunto B por aquí, pongámosle la letrica de una vez, conjunto A, y pongámosle el conjunto B. Eso lo hacen en Paint, en este programita que está instalado en sus computadores. ¿Listo? Algo muy fácil. Ahora, ¿qué necesitamos? Para utilizar el sombreado, pues utiliza el baldecito, el que dice relleno de color. Ah, que yo quiero rellenar entonces esto, véalo ahí, vea qué tan bonito, lo rellenó. Y eso le ayuda mucho a entender el concepto. Entonces, ¿qué es lo que nos están queriendo decir acá? Regreso a la presentación un momentico, me disculpan. Regreso acá a diferencia simétrica con B, ¿sí? A diferencia simétrica con B, ¿qué es? Perdón, que la estaba copiando en amarillo. Y así no lo ve nadie, ¿sí? A diferencia simétrica, este es el triangulito, a diferencia simétrica con B. ¿Qué es la diferencia A con B? Es la unión entre los dos conjuntos, tomar todo lo de la unión, excepto la intersección. No me coja nada de la intersección, no sombree nada de la intersección, solo de la unión. Ah, profe, pues entonces vamos a hacerlo por partes y esto nos va a servir de entrenamiento para cuando lleguemos al ejercicio número 2. Por eso me quiero detener un momentico acá, porque yo sé que estas de las operaciones un poco más complicadas o que de pronto les enredaría un poco más a ustedes para hacer el proceso de sombreado. ¿Listo? Sé que esto los va a orientar mucho. Entonces, usted coge el color que usted quiera.
amarillo, azul, rojo, verde, el que usted quiera. ¿Listo? Bien. Señale el baldecito que yo les estoy señalando acá. Coge el baldecito, que es el de relleno de color, y el color que usted prefiera. ¿Listo? Para rellenar lo que usted desee, ya sea rellenar acá, rellenar aquí, o como usted lo desee. Vamos a hacer primero, según la jerarquía de signos de agrupación, vamos a hacer primero la unión. ¿Qué es la unión entre conjuntos? Pues elementos comunes y no comunes del conjunto A y el conjunto B como tal. Esa es la unión. Ah, profe, pues muy fácil. Mírela acá, es baldecito y rellenamos. Esta es la unión entre el conjunto A y el conjunto B. Esa es la unión. Esa es la unión. ¿Listo? Perfecto, esa es la unión. Ahora, voy a tomar el atrevimiento acá de hacer otro mismo de estos, ¿sí? Para que entendamos mejor. Y vamos a hacer otro conjunto A, otro conjunto B. Muy fácil. Miren que uno con la experticia, con la práctica, esto se vuelve muy sencillo. Uy, este profesor cómo lo hace rápido, ¿no? Pues que ya es la práctica, muchachos. La práctica nada más. Ahora, aquí realicé. ¿Aquí qué realicé? Aquí realicé. Esto es la unión entre A y B. Esto es la unión entre A y B. Ese es el sombreado de A unido con B. Independientemente de los elementos que tenga A y tenga B. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? A intersectado con B. A intersectado con B. Vamos a sombrear ahí. A intersectado con B. Entonces cogemos el baldecito, un color que usted prefiera. ¿Y qué nos dice la intersección? Pues observemos. Esto es lo primero que yo hago. Y acá es lo segundo que yo hago. Esto es lo segundo que yo voy a hacer. Entonces, hagamos la intersección. ¿Qué dice el concepto de intersección entre conjuntos? ¿Qué dice? Que la intersección entre dos conjuntos es solo coger los elementos que hay en común entre A y B. Y los elementos que hay en común entre A y B solo es esto. Solo es esto que estamos viendo en naranjadito. Es lo que se comparte tanto en A como lo que se comparte tanto en B. Esa es la intersección. Ah, profe, pero entonces ¿yo qué hago después? Pues hagamos esta diferencia y nos inclinamos en el concepto. ¿Qué dice el concepto de diferencia entre A unido B y A intersectado B? ¿Qué dice este concepto? ¿Qué dice este concepto? ¿Qué dice el concepto de A menos B? Que yo voy a sombrear lo que está en la unión, pero no voy a sombrear nada, nada en absoluto de esta intersección. Claro, es que miren acá, la diferencia entre A unido B y A intersectado B es eso, es sombré esto, pero no me sombré nada de esto, solo sombré la unión. Ah, profe, pero entonces si la unión es todo esto y me dicen que no sombré nada, que no sombré nada de quién, de esa intersección, pues entonces muy sencillo, observe bien, observe pues como lo estoy haciendo, mire que me estoy deteniendo para que a usted le quede claro, y es algo muy, pero muy elemental, ¿sí? Conjunto A, conjunto B, ponemos las letricas acá en un momentico, pin, pin, listo. Ah, profe, entonces, ¿qué hago yo? Coja el color que usted quiera, vamos a coger este azulito, listo. Ah, profe, entonces es muy fácil. Sombree toda la unión, excepto la intersección, o sea que usted tiene que sombrearlo todo, excepto esa intersección, excepto este pedacito, excepto este. Esto no me puede quedar sombreado para nada, eso no me puede quedar sombreado para nada, nada de eso, nada de eso. Y toda la unión era lo que estaba acá en amarillo, eso era toda la unión, pero yo no puedo sombrear nada de esto, esto tiene que quedar vacío, en otras palabras. Entonces, como lo vemos ahí en pantalla, esa es toda la unión y ¿le quito qué? Esa intersección, como lo vemos acá en el recuadro correspondiente a este verdecito. O sea, esta operación alude a esta sección, ¿sí? A la diferencia simétrica entre A y B. ¿Sí? ¿Soy claro con esa parte, jóvenes? Muchachos, Sí, señor. sí, somos claros, ¿cierto que sí? Bien, bien, bien. Listo. Entonces, regresemos por acá. Regresemos por acá.
¿Listo? Entonces, A diferencia simétrica con B. Ah, profe, pues es muy sencillo. No puedo tomar nada de la intersección, o sea, ni entre el 3 ni entre el 7. Ah, el sombreado ayuda mucho. Observen muy bien que el sombreado ayuda muchísimo. Usted ubica los elementos acá y el sombreado le ayuda mucho. Escoja toda la unión excepto la intersección. O sea, en este caso, nada del conjunto 3, perdón, nada del elemento 3 ni el 7. Coja todos los demás, el 1, el 2, el 4, el 6, el 5 y el 8. ¿Cuál sería el cardinal de esa diferencia simétrica? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El cardinal de la diferencia simétrica con B es igual a 6. 6 elementos tiene ese conjunto. Eso es cuando tienen elementos en común. Pero ¿qué pasa cuando no hay elementos en común? Cuando no hay elementos en común, pues el sombreado simplemente suele ser de esta manera y pues la diferencia simétrica simplemente va a ser ¿quién? Pues la unión entre A y B. Cuando no hay elementos en común, miren que entre A y B no hay elementos en común. Unos son pares y otros son impares. No hay elementos, son conjuntos uno por aparte del otro. Por lo tanto, si a mí me dicen, coge todos los elementos de la unión excepto la intersección, pero si no hay intersección entre ellos, simplemente es la unión. ¿Sí? Simplemente es la unión. Observen, no hay intersección entre A y B, es vacía. Cero elementos, cero elementos. Esa es su cardinalidad. Entonces, a la hora de la verdad, cuando los conjuntos son disyuntos, la diferencia simétrica corresponde a solo la unión. Ya, y como lo estamos viendo acá sombreado. ¿Listo? Muy bien. Y hay una operación muy importante también, que es el conjunto complemento, el complemento de un conjunto, que se suele simbolizar con una C mayúscula o una C de esta manera. Lo voy a corregir acá porque hay un errorcillo y quiero ser muy claro con esta parte, pero voy a cambiar el colorcito y es lo siguiente, ¿sí? Y es lo siguiente. A complemento. Así, A complemento. No sé por qué me está poniendo esa... Ay, perdón. Disculpen. Disculpen. Me perdí. Qué pena, un momentico. Estamos en... Acá. Bien. Perdón un momentico. Me voy con el lapicito, pero más pequeñito. No sé por qué me lo está poniendo tan grande. Bien. Bueno, voy a dejarlo así. Para no perder mucho tiempo. Perdón. Listo. Entonces, A complemento. Mírenlo acá. A complemento. No pongan esta C aquí debajo, ¿no? Eh, corrijo esto. Es que de pronto cuando se transcribe ahí, la potenciación no queda pues clara, entonces es esto, es así. A complemento es igual a lo que vemos acá. ¿Cómo así? Que son todos los elementos del universal, ¿sí? Y a su vez no pueden pertenecer al conjunto A. O sea, tome todos los elementos del conjunto referente, excepto los elementos de dicho conjunto al cual usted le esté hallando el complemento. ¿Cómo así? Vamos a mirar un ejemplo acá. Observen bien. Pues tenemos el conjunto universal 1, 2, 3, 4 hasta el 9, conjunto A del 1, 2, 3, 4, 7, conjunto B 3, 5, 6, 7 y 8. Cuando eso está claro, pues observemos qué es lo que nos dice el complemento. El complemento es tome todos los elementos del conjunto A, pero nada del conjunto B, nada del conjunto B. Sombree todo lo demás excepto el conjunto B. ¿Cómo así, profe? Pues llevémoslo acá a un diagramita de Venn facilito, que a mí me gusta ser muy correcto con esto, para que entendamos más clarito. Tenemos conjunto universal, ¿sí? Tenemos un conjunto A por acá, cualquiera, ¿sí? Conjunto A. ¿Listo? Entonces, cuando a mí me dicen, halle el complemento de ese conjunto, el complemento del conjunto A es pues con un referente o con base a este referente que es el conjunto universal, pues me están diciendo que tome todo, ojo, perdón, que sombreemos todo el conjunto universal excepto el conjunto A.
sombréeme todo el conjunto universal, pero no me tome nada del conjunto A. En otras palabras, esto es lo mismo que esto. Sombree todo lo del conjunto universal, excepto el conjunto A. O sea, el complemento de un conjunto es a la hora de la verdad una diferencia entre el conjunto universal, y el conjunto que yo estoy tratando. ¿Sí? Eso es una propiedad también muy importante. Entonces, en términos más, términos menos, ¿qué significa? Sombreo todo el conjunto, excepto el conjunto A. Sombreo todo el universo, pero no me tome nada de elementos del conjunto que yo estoy tratando. Mire qué tan bonito es esto, qué tan interesante es esto, y qué tan fácil es. ¿Cómo así? Entonces ya mi pregunta, bajo este conjunto complementario, entendiendo pues la realización ahí en Paint, pues el diagrama es muy fácil. Tome todo lo demás, excepto el conjunto A. Como ven en pantalla, miren que el conjunto A no está sombreado. Por lo tanto, el complemento del conjunto A sería pues los elementos, ¿cuáles? Todo lo demás, excepto el conjunto A, pues el 5, el 6, el 9 y el 8. Ya. ¿Cuál sería el cardinal de ese conjunto A complemento? 4. Hay 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Solamente hay 4 elementos. ¿Listo? 4 elementos. Ese es el cardinal del conjunto A. ¿Cómo así? ¿Y cómo se escribiría? ¿Cómo se escribiría? Pues muy fácil. El cardinal del conjunto A complemento, recordemos que se simboliza con una N, y sería ¿quién? 4. Pues hay 1, 2, 3, 4 elementos. ¿Sí? ¿Queda entendido? Jóvenes, ¿queda claro esa parte del complemento en conjunto? Listo. Chicos, ¿están por ahí? No sé si me escuchan, profe Lidia. ¿Están? Sí, claro, sí te estamos escuchando, compañero. Listo. Muy bien. Pasa que están tímidos estos muchachos, ¿o qué? Concentrados. Siente que están Concentrados. concentrados recibiendo tanta información. Listo y excelente, así es. Muy bien, vamos entonces con un ejemplo de ejercitación de determinación. Ya tenemos toda la base teórica a la mano, entonces vamos a mirar cómo funciona el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Determinación y clases de conjuntos. Independientemente del literal que usted haya tomado, pues vamos a mirar este caso. Tenemos que el conjunto B está dado por, pues en este orden de ideas, por X tal que X pertenece o corresponde a los colores de la bandera de Colombia. Aquí este conjunto está por extensión. X tal que X. Cambia inclusive la palabra pertenece. Si usted lo quiere colocar, puede colocar así. X tal que X son los colores de la bandera de Colombia. En un lenguaje natural. También lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dicen? Determine por extensión el conjunto seleccionado. ¿Cómo así que por extensión? Pues muy fácil. Amarillo, azul y rojo. Ya. ¿Cuál sería el cardinal de ese conjunto? Si le pidieran hallar el cardinal de ese conjunto, el conjunto B, ¿quién me dice? ¿Cómo la pregunta, profe? Qué 3. pena. ¿Cuál sería el cardinal del conjunto B? 3. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Muy bien. Listo. Conjunto por extensión. Nos dicen después, ya se la respondí, hallar el cardinal del conjunto. 3 elementos, ya, no hay nada más. En otras palabras, ¿sí? En otras palabras, es lo mismo que decir esto, el cardinal del conjunto B. Compañero, estás sin voz. Profe, ¿me escucha? Ahí estoy con el botón activo. Profe, Sí, profe, le escuchamos. profe, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Confírmenme, por favor, si me están escuchando en el chat. Sí, es que hubo un momento que se fue la señal. Bueno, listo, perfecto, ahora sí. Gracias, ya estaba asustado, ya estaba verificando el internet aquí en mi casa, no, pero está bien. Listo. Bueno, entonces, listo, entonces el cardinal de ese conjunto es ¿quién? 3, ya, mírenlo ahí, qué tan fácil. Ese es el cardinal de ese conjunto. Cardinal del conjunto B es 3 elementos. Eso es lo que nos piden. Determinar por extensión
uno a uno los elementos que hacen parte de este conjunto que estaba por comprensión, determinar el cardinal, es decir, la cantidad de elementos que están, y también nos dicen determinar qué tipo de conjunto es o qué clase de conjunto es, finito, infinito, unitario o vacío. ¿Sí? ¿Cuáles serían? ¿Ese conjunto qué es? ¿Finito, infinito, unitario o vacío? ¿Qué dicen? Finito. Finito, totalmente, porque tiene 3 elementos. Empezó en el amarillo y terminó en el rojo, no hay nada más. O empieza en el azul y termina en el amarillo, no importa el orden en el que usted los coloque. Hay un número limitado de elementos. Ya, fácil, mire qué tan sencillo. Ese es ejercicio número 1. A usted le dan este argumento, le dan este conjunto, por comprensión. ¿Qué le piden? Determínalo por extensión, determine su cardinal y determine qué clase de conjunto es. Eso es todo. Fácil hasta ahí, chicos. ¿Queda claro? Bien. Sí, profe. Y vamos a mirar un caso del ejercicio número 2. Representación de conjuntos, que ya también les he dado un poquitico más el panorama de esto, pero vamos a profundizar acá qué es lo que está sucediendo. Observemos qué es lo que está pasando acá. ¿Sí? Observemos esto. Nos dicen que A diferencia simétrica con B unido C es igual, supuestamente, a A diferencia simétrica con B unido con A diferencia simétrica con C. Uy, profe, me puso la operación más difícil después. ¿Cómo es? ¿Qué cosa tan berraca esta? No, ¿qué voy a hacer? No, nada, a trabajarle, juiciositos. Nos dan el diagrama para representarlo, punto universal, punto A, B y C, para un lado y como para el otro. Usted tiene que sombrear esta primera operación, la de la izquierda, como tiene que sombrearlo de la derecha y verificar si los sombreados son o no iguales. Con base a eso, argumente sí o no, si la igualdad entre esa operación de conjuntos es netamente clara como igualdad o no. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se sugiere hacer? Pues definir, pues acá nos están pidiendo en ese segundo ejercicio, definir los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn en un contexto que usted desee. Por ejemplo, el conjunto universal, estudiantes del curso de lógica matemática. Conjunto A, estudiantes que presentaron la tarea número 1. Conjunto B, estudiantes que presentaron la tarea número 2, que espero que la hayan hecho todito, ¿cierto, profe Livia? Ahí ya estamos en proceso de calificaciones. Toditos. Así es, así No, es. faltaron algunos. Faltaron algunos. Y efectivamente van a tener pues oportunidades de ingreso de nuevamente. Listo. Muy bien. Y el conjunto C, pues estudiantes que presentaron la tarea 3. Bien. Ok. Usted define los conjuntos, universal y los otros. Listo. Cuando ya estén definidos, se sugiere graficar o hacer lo que esté dentro de los paréntesis. Por ejemplo, vamos a graficar esta primera opción para el primer miembro de la igualdad, que es A diferencia simétrica con B unido C. Ah, profe, pues B unido C es ¿quién? Mírelo ahí, B unido con C. Mire lo que está viendo usted en el sombreado, mírelo, detéctelo. Por eso yo estoy jugando acá con las teclas de mi computador para que usted lo detecte. B unido con C. Elementos comunes y no comunes entre los dos conjuntos. B unido con C. ¿Quedó claro? Grafique primero lo que están dentro de los paréntesis y luego haga el convenio entre lo que quedó faltando, que es la diferencia simétrica con A. ¿Y la diferencia simétrica con A es quién? Pues tomar todo lo de A unido con esa B unido con C, excepto que lo que hay en común entre esos elementos. Pero, profe, pero es que así me la pone muy difícil. No, vamos despacio. Repito, B unido con C, ¿le quedó claro? B unido con C, ¿le quedó claro? Lo que está dentro del paréntesis, sí me quedó claro, profe. ¿Qué es luego el conjunto A? ¿El conjunto A qué es? Es eso que usted está viendo ahí en verdecito. Mire, B unido con C y el conjunto A. Profe, pero ¿y entonces qué más hago? Si ya hice esto y ya hice esto, ¿qué más tengo que hacer? Pues toda la diferencia simétrica. ¿Cómo así, profe, que toda la diferencia simétrica? Pues en otras palabras es coger lo que hay en común entre A y B unido C y restándole la intersección entre lo que yo acabé de dibujar, que fue esto, y este conjunto que estaba por acá, que B unido con C. Yo hago una pregunta, ¿qué hay en común entre esto, entre B unido C, que es lo que usted está viendo ahí en verde,
¿Y qué hay en común entre el conjunto A? A ver, ¿qué hay en común entre B unido con C? ¿Y qué hay en común entre el conjunto A? ¿Qué hay en común? A ver, ya se la pilló. Me disculpan la palabra tan paisa que utilizo, pero es así. Ya se la pilló, chicos. ¿Qué es lo que hay en común entre B unido C y el conjunto A? Ah, pero pues, profe, es esta seccioncita que vemos acá, que la pensaba señalar. Un momentico, por favor, me ubico acá para que me pueda leer la presentación, a ver si lo puedo señalar mejor. Es que no me deja. Bueno, lo que hay en común entre B unido C y el conjunto A es lo que estoy señalando acá. ¿Alcanzan a ver, por favor, lo que estoy señalando con el puntero? Chicos. Sí, señor. Listo. Esto es lo que hay en común entre B unido C y el conjunto A. ¿Sí? Ah, eso no se puede sombrear, porque la diferencia simétrica entre el conjunto A y B unido C es tomar todo lo de la unión, o sea, tomar todo esto y esto, excepto ¿quién? Excepto esa intersección que yo acabo de señalar, esto, lo que está en verdecito en la mitad. Por ende, lo que me interesa es esto. Este es el sombreado general de esta operación A, diferencia simétrica, B unido con C. Ahora vamos a hacer la otra. Vamos a hacer la otra, ¿sí? ¿Qué es la otra? Pues que vamos a simbolizar A diferencia simétrica con B. Y luego vamos a hacer A diferencia simétrica con C. O sea, coja cada uno por aparte. Y luego haga la unión entre a esa diferencia simétrica entre A y B, y luego entre A diferencia simétrica con C, que es lo comunes y no comunes entre ambos elementos, entre ambos conjuntos. ¿Sí? Ah, ahí me están invitando a realizar primero ¿qué? A realizar primero ¿qué? A diferencia simétrica con B. ¿Qué es el sombreado de A diferencia simétrica con B? Pues muy fácil. Es coger los elementos que hay en común entre A y B, excepto la intersección entre A y B. O sea, no puede estar sombreado nada de esta sección entre A y B. ¿Cómo así, profe? Mírelo ahí, mírelo ahí. Nada de esto que está entre A y B tiene que estar sombreado. Nada de lo que estoy señalando acá, en el puntero. Nada de esta sección, de toda la mitad entre A y B. Nada de la intersección entre A y B. Pero sí puedo tomar toda la unión entre A y B. Mírelo ahí, lo que está en amarillo. Es A diferencia simétrica con B. Ah, listo, profe. Ya me quedó claro A diferencia simétrica con B. ¿Qué sigue a continuación? A diferencia simétrica con C, pues es simplemente tomar todo lo de A y C, comunes y no comunes, pero no sombrear nada de lo que hay en común entre ellos dos, entre A y C. No puedo sombrear eso. No puedo sombrear eso. ¿Quedó claro? Mire, A diferencia simétrica con B, toda la unión excepto su intersección. Y A diferencia simétrica con C es toda su unión excepto su intersección. Por eso se deja en blanquito ese sombreado. Ahora, ¿qué sigue a continuación? Pues toda la unión. La unión. Coger los elementos comunes que hay entre esta cantidad, entre este conjunto A diferencia simétrica con B, y los elementos comunes y no comunes con A diferencia simétrica con C. ¿Qué es lo que es en común? Mírenlo ahí. ¿Qué es lo que hay en común entre esto y esto? Repito, ¿qué es lo que hay en común entre A diferencia simétrica con C y A diferencia simétrica con B? Cierto que no está sombreado en ninguno de las dos opciones, no estaba sombreado la intersección que estoy señalando acá. No está señalado la intersección entre A, B y C. O sea, toda la mitad no está sombreado. Observen. Mírenlo ahí. Por ende, la unión, ¿no? La unión entre esos dos conjuntos, A diferencia simétrica y B, y A diferencia simétrica y C, es comunes y no comunes entre los dos conjuntos, entre A diferencia simétrica B y A diferencia simétrica C. Ah, profe, entonces la pregunta es, estos elementos, estos dos conjuntos, A diferencia simétrica B unido C y A diferencia simétrica B unido A diferencia simétrica C, ¿son iguales o no son iguales? Perdón. ¿Son iguales o no son iguales? ¿Qué dicen? Casi, pero no. Se durmieron. Se durmieron estos muchachos, pues. ¿A dónde están? O sea, profe, en la segundo cuadrito quedaría, el blanquito sería solo ahí. Esa sería la definición como tal, el argumento. Solo lo que está en amarillo.
Sí, y que había en blanco es. Lo que Ah, está ok. en blanco no se sombrea, no hace parte de esta operación. No hace parte. Lo que no está sombreado no hace parte de esta operación. Entonces yo hago una pregunta. ¿Estos dos conjuntos, este y este, son iguales, sí o no? No, profe. No, señor. No No. son iguales. No son iguales. Miren No. lo que estamos viendo acá. No son iguales para nada. No son para nada iguales. Como podemos observar en ambos diagramas, esta es la manera en que usted va a justificar. Las áreas sombreadas, resultado de realizar las dos operaciones en los diagramas, no son idénticas, por lo que se puede afirmar que la igualdad no se cumple en ambas operaciones entre conjuntos. Así es que usted tiene que justificar. Así es que usted debe de hacer su justificación. ¿Queda claro, muchachos? Profe, una pregunta. Claro que sí. Sí, profe. Profe, ¿Alguien tenía una y si en pregunta? caso tal... Aló. Dime, Cristian. Profe, si en caso tal, donde quedó el blanco, se pone en amarillo y arriba queda, en la parte de arriba, se hace un intercambio que haría mal el ejercicio. No quedaría mal, siguen siendo no iguales, porque recuerda que para que sean estas dos operaciones iguales, los sombreados tienen que ser netamente similares, ¿sí? Por ejemplo, para que las dos operaciones fueran igualitas, pues esto que está en verde acá también tendría que estar acá sombreado igualitico, o viceversa, ¿listo? O sea, Listo, profe, muchas gracias. ok, Cristian, con gusto, así es. Listo, soy claro con esa parte, chicos. Muy bien. Bueno, pues, muy Profe, bien. disculpe mi molestia otra vez. Claro. En la parte donde dice define los nombres del conjunto de diagrama, o sea, cada uno debemos crear esos nombres, ¿sí? Hacerlo respecto a la materia, o sea, respecto al... Eso es, no es definir los mismos que están acá, no, sino crear unos nuevos. unos nuevos, no vamos Ah, a crear estos. Estos son ejemplos, mira, sí, por señor. ejemplo, usted los Ujú. puede definir desde un contexto académico o desde algo libre. Usted es libre para definir esos conjuntos, como quiera. ¿Listo? Vale, profe. Eso se trata. Muy bien, pues, no siendo más, profe Lidia, pues a ustedes, a todos como tal, a todos los estudiantes que asistieron, esperemos que hayan diligenciado toda la asistencia, haya sido clara esta información. La próxima sesión abordaremos el ejercicio 3 y 4 para ir finalizando este proceso de CIPAS. Aclaramos que ya la próxima sesión es nuestro último CIPAS y agradecemos su asistencia. ¿Por qué nuestro último? Porque haremos enfoque en el proceso de sustentaciones posteriormente. Entonces, para que de acuerdo a las fechas que están programadas, de acuerdo pues como a todo lo necesario, si no estoy mal, profe, me corriges o si me equivoco con algo, pero si no estoy mal, creo que a partir del día 8 de noviembre, 8 de noviembre iniciamos Sí, señor, 8. Por lo tanto, entonces yo creo que sí nos da para, ¿será que nos da para hacer el próximo Sí, 2? el 2. O sea que Hacemos repaso, o sea, hacemos 2 y es 3 y 4 el siguiente y el 2 hacemos repaso general un repaso y general. digamos volvemos exacto, y volvemos a hacer como todos los lineamientos frente al desarrollo Eso de la es, sustentación y acompañamiento, digamos, para que no se sientan solitos. Entonces, eso es, sí tenemos, perfecto. lo que pasa es que es como esta unidad es un poquito más densa, pues necesitamos abordar un poco más los ejercicios y Perfecto. pues obviamente nuestro acompañamiento para que les vaya muy bien. La recomendación acá, recuerden que tienen mucho material de consulta en los foros, úsenlos, miren los videos, miren otra vez este CIPA, participen en la webconferencia, acuérdense que estamos en proceso de webconferencias por las zonas, a ustedes les está llegando las invitaciones, hay 3 opciones para que ustedes participen, sin embargo, también nosotros les estamos dejando en los foros los enlaces de webconferencia, como también está en las noticias del curso todos los enlaces de webconferencia. Entonces, material tienen suficiente. Depende de ustedes ponerle y prestarle un poquito de atención y tiempo, dedicarle tiempo para el desarrollo de estos ejercicios y seguramente nos vamos a cerrar con éxito ya este curso porque es nuestra última unidad, porque después nos vamos a encontrar con una evaluación que también vamos a hacer entonces algunos desarrollos de ejercicios prácticos de presentar evaluaciones en línea. Claro que sí. Listo, profe. Pues agradecerles a todos pues la asistencia. No olvidar, estuvimos 26 personas acá, exceptuándonos a 28, la profe 26. Lidia y a mí.
Agradezco muchísimo entonces la asistencia de todos, su prontitud, los invitamos para la próxima sesión también. Estén atentos a que, de acuerdo a sus zonas, van a haber unas actividades de B-Learning para que estén muy pendientes en la zona occidente este jueves, donde tendremos un apoyo. También mañana invitarlos a la conferencia que va a haber de la red de tutores, donde van a ser acreedores de 15 puntos adicionales a la tarea 3. Lean muy bien toda la información que ya los diferentes tutores se las hemos compartido en todos los medios de comunicación básicos, sobre todo en el chat de Skype, para que ustedes atiendan a estos llamados, a estas invitaciones, a estos aportes. Entonces, profe, pues muchísimas gracias. Mañana nos estaremos comunicando y a todos los estudiantes, pues agradecerles su espacio y su participación. Una feliz noche para todos y gracias. Feliz noche. Muchas gracias, profe Fernando. Feliz noche. Profe. Dime, Cristian. Listo. Cristian, no te preocupes que ya enseguida te lo comparto. Listo. Listo, profe. Listo. Chao. No olvidemos cerrar la grabación para que nos quede de Claro. una vez. Listo, profe, así es. Bueno, feliz noche, compañero y apreciados estudiantes. Hasta pronto.